ingresar. Perdón, yo le di fue aquí donde no era. Okay. Espere, porque es que se me olvidó, sí, yo había quedado de grabar la clase y ahora. Pero ahí aparece. Creo que sí, ahora sí, a partir de ya empieza a grabarse. Si menos mal no habíamos explicado mucho. Sí, a partir de ya, con el permiso de todos ustedes, grabo la clase. Aquí le voy a dar vista de pantalla completa. No se va a ver nada más, sino únicamente lo que yo exponga acá y pues la voz. Listo, entonces aquí quedaría. Esa sería una forma de hacerlo. Pero entonces hay otro concepto que es muy, muy usado, que es el de fracción homogénea y fracción ¿qué? Heterogénea. Heterogénea. ¿Listo? Listo. ¿Qué es fracción homogénea? Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Aquellas que tienen el mismo denominador. Y fracción heterogénea, aquellas que tienen diferente denominador. Entonces, si a mí me colocan a comparar estos dos números, el 5/4 y el 7/5, pues me queda como muy difícil saber cuál es menor y cuál es mayor. Es decir, si no, tendría que hacer los matachitos y dividirlos en 4 y en 5, entonces quedaría como un poquito complicado. Pero si a mí me colocan estas dos fracciones, me colocan 3/7 y por acá me colocan 5/7, esas dos fracciones son homogéneas, es decir, que yo las puedo comparar, puedo decir cuál es más pequeña y cuál es más grande de acuerdo al numerador. Entonces, ahí podría decir entonces que 3/7 es menor que 5/7. Listo, entonces ya por ese lado lo podríamos hacer. Y ahora, ¿cómo convertimos todas estas fracciones en homogéneas? Con otro concepto que es muy útil, esto sí les recomiendo repasar, el mínimo común múltiplo. Ese concepto de mínimo común múltiplo es muy útil para hacer operaciones con fracciones, para sumas, para restas, para solucionar ejercicios, problemas, se usa generalmente el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Los denominadores son el número 12, el número 15, el número 4 y el número 5. Se colocan los números así. Los que sean, si son dos números, pues con esos dos. Si son tres, y en este caso son 4, y se operan todos a la vez de la siguiente manera. Y recuerde que los números que sacamos aquí son los números, lo hemos visto en la clase anterior, los números primos, el número 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente, números primos. Entonces comenzamos con el primer primo, con el 2. Y miramos de todos estos a cuál se le puede sacar 2, es decir, mitad. Entonces, de esos, ¿cuáles son? 12. El 12, 6. que quedaría 6. Y el 4, que quedaría 2. A este 15 no le puedo sacar mitad, lo dejo quieto. Y este 5 tampoco le puedo sacar mitad, lo dejo quieto. Ahora, otra vez mitad. Mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1. Se saca al tiempo con todos los que se pueda, ¿no? Listo. La idea es que todas las columnas tienen que llegar a 1. Bien, ahora quedó el número 3, el número 15, el número 1 ya no se mira más y el número 5. ¿Qué puedo sacar en esos? Entonces ya el 2 descartado, ahora seguimos con el siguiente primo que sería el 3. Entonces, tercera de 15. Sí. Perdón, primero aquí. Tercera de 3, 1, ya llegué al 1. Tercera de 15, 5 y por aquí ya no puedo más y me quedó el 5. Y ahora queda el 5 y el 5. Al 5 y el 5 lo único que se le puede sacar es quinta. Quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. Y por acá quedó 2 por 2. Se multiplican estos, ¿no? Entonces quedaría 2 por 2, 4.
por 3, 12, por 5, 60. Entonces digo que el mínimo común múltiplo es el número 60. Es el número 60. ¿Qué quiere decir ese número 60? Que es el número que voy a usar para convertir todo a fracciones homogéneas. Vamos a convertirlo entonces a fracciones homogéneas. Este 12 tiene que quedar convertido en 60. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 12 para que me dé 60? Es una cuentica fácil de hacer. Por 5. Por 5. Pero multiplico por 5 arriba y por 5 abajo. Es decir, que este sería 25 sobre 60. 5 por 5, 25 y 12 por 5, 60. ¿Qué decimos entonces? Que el 5 doceavos y el 25 sobre 60 son dos fracciones equivalentes, decimos, ¿cierto? Es decir, que valen lo mismo. Esta es otra manera de escribir eso. Entonces ya sabemos que ese sería 25 sobre 60. Ahora, el 15, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 60? Por 4. Por 4. Por 4. 4 arriba, que quedaría entonces 8 y abajo por 4 sobre 60. Recuerde que multiplicamos arriba y abajo, ese proceso de amplificar el número, ¿no? Ahora, el 4, ¿por cuánto lo multiplico para que dé 60? ¿Por cuánto? Sí, 15. Por 15. Entonces quedaría 60. ¿Y cuánto es 15 por 5? 60. 75. No. 75. 15 por 5 da 75. 75, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo que 75, sí o no? ¿O lo Sí, hacemos señor. aquí a mano? Sí, señor. Bueno. Ahora, ¿qué? Por ejemplo, yo tengo que multiplicar 15 por 5, por 15. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero a veces multiplicar por 15 es muy fácil. ¿Por qué? Usted simplemente multiplique por 10. Multiplicar por 10 es más sencillo. Entonces ya se ve que 5 por 10 es 50 y súmele la mitad de lo que le digo. Súmele 25. Entonces mentalmente hace ese proceso rápido. Por ejemplo, 8 por 15, ya sé que son 80 más 40, 120. ¿Qué sería como pues una técnica ahí que se utiliza uno para hacer las operaciones mentalmente y de forma rápida? Sí, pues a veces sirven esas técnicas porque gana unos segundos. Ahora, este 5, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 60? Por 12. 12. Por 12. 12 arriba y 12 abajo. Ahora, ¿cuánto es 12 por 7? 84. 84 sobre 60. Miren. Obviamente yo me demoré todo esto porque expliqué mucho, pero haciendo este proceso para solucionar el ejercicio, que era la idea, la pregunta era, ¿cuántos de estos números son menores que 5/4? Y la forma más correcta de comparar fracciones es cuando tengo fracciones homogéneas, porque lo único que tengo que mirar es el numerador. Entonces ya sabemos, mire, este es 25 sobre 60, es menor, entonces tenemos 1. Este 8 sobre 60 es menor que 75, entonces tenemos 2. Este no es menor, ¿por qué? Porque es igual, ¿cierto? Recuerde que las opciones que están allá, vamos a ver si le puedo compartir acá, las opciones que tenemos es 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí? ¿La opción qué? La C. C. La C. La C. La C. 75 sobre 60 no es menor, porque me están diciendo menor. Si el ejercicio dijera cuántos son menor o igual, entonces ese o igual hace que se incluya el mismo, porque son iguales, pero me estaban diciendo estrictamente menores. Entonces, una forma rápida de hacer ese ejercicio sería así, ¿cierto? Bueno, como se dan cuenta, el mínimo común múltiplo sirve para muchísimas cosas. Inclusive sirve para hacer sumas. Si yo tuviera que sumar esto de arriba,
por ejemplo, aquí, ya sabemos que la respuesta acá era la C, que la de 2 y todo eso. Pero supongamos un ejercicio nuevo, que yo tuviese que sumar esto. ¿Qué es lo más fácil? Pues, hay el mínimo común múltiplo, escríbalos así, y colocamos más. Y por allá nos enseñaban en la escuelita, para sumar fracciones homogéneas se deja el denominador y se suma todo lo de arriba. Entonces, como se dan cuenta, el mínimo común múltiplo se usa para sumar, para restar, para hacer comparaciones, porque me permite escribir los números con la misma fracción. Bueno, y para solucionar problemitas como el siguiente, entonces voy a compartirles acá otro problemita, que sería el siguiente. A ver. Entonces, a escribírselo ahí ustedes para ver. Ustedes me imagino que tienen cuaderno por ahí. Cuatro ciclistas, colocámosle así. 4 ciclistas dan vueltas a una pista. Todos arrancan a la vez y el primero se demora 4 minutos en dar una vuelta, coma. El segundo se demora 6 minutos, coma. El tercero se demora 5 minutos y el cuarto 9 minutos. Listo, esa es la información. 4 ciclistas dan vueltas a una pista, todos arrancan a la vez y el primero se demora 4 minutos en dar una vuelta, el segundo se demora 6 minutos, el tercero se demora, esa coma no va ahí, se demora 5 minutos y el cuarto 4 minutos. Pregunta, ¿en cuánto tiempo se encuentran todos en la línea de salida? Vamos así, no sé si entiendan el ejercicio. Listo, entonces vamos a ver ese ejercicio que me lo acaba de inventar ahí. Simplemente es un ejercicio donde se aplica el mínimo común múltiplo. Si nosotros no lo hacemos con mínimo común múltiplo, nos vamos a enredar ahí, nos vamos a demorar muchísimo. Listo, entonces ya entendimos el ejercicio. Dice que hay una pista, ¿cierto? Yo aquí estoy dibujando, mientras ustedes lo leen, allá lo copian. Y hay 4 corredores, uno se demora 4, el otro se demora 6, el otro 5 y el otro El otro 9. 9. ¿Listo? Bien, entonces, para hacer este ejercicio yo puedo hacer este dibujito ahí feo y todo, pero digamos es para entenderse uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que este primero arranca a dar la vuelta, una vuelta grandísima. Se demora 4 minutos. Este se demora más, este se demora 6 dando la vuelta, este se demora 5 y el otro se demora 9. Obviamente van a empezar a pasar por acá, por acá, por acá. Y la pregunta es, ¿cuándo vuelven a encontrarse todos en el mismo punto? ¿Cierto? Como cuando dieron la largada. Entonces, para ponerme a hacer dibujitos allá, pues quedaría como más complicado. Es un ejercicio que se soluciona con el mínimo común múltiplo. ¿Por qué el mínimo común múltiplo? Es pues el número de vueltas en el cual van a coincidir. Listo, ¿y cómo sacamos el mínimo común múltiplo? Como acabamos de verlo. Entonces, 4, 6, 5 y 9. Listo. Vamos a entonces a mirar. A ver, calculen ustedes el mínimo común múltiplo solito de esto y me dicen entonces cuánto les dio el mínimo común múltiplo de 4, 6, 5 y 9. ¿Listo? Entonces, a ver cuánto se demoran ahí calculando ese mínimo común múltiplo. $60.
Por allá alguien dijo 60. Listo, quiere decir que 180. 180. 180. Sí, creo que eso debe ser un número grande porque como los números son tan disparejos, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando cada uno de esos dé 180 vueltas, se van a encontrar allá. ¿Listo? Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, sacaríamos mitad. Mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Y a estos dos no se les puede sacar nada. Perdón, no se les puede sacar mitad. Nuevamente, mitad de 2, 1. Ya llegué al 1 que quería llegar. Luego, tercera de 3, 1. Y tercera de 9, 3. Nuevamente, Otra vez tercera de tercera. 3, 1. ¿Cierto? Entonces ya llegué a 1 acá, llegué a 1 acá. Y ahora al 5 solamente se le puede sacar quinta. Y empezaríamos entonces a multiplicar. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 35. 45 por 2, 90. 90. Y 90 por 2, 180. 180 vueltas. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos lleven 180 vueltas, se van a encontrar de nuevo aquí en la salida. ¿Listo? Bueno, esa sería como ¿qué? Como otro uso del mínimo común múltiplo. Entonces, para solucionar problemas como este, para comparar fracciones, decir, colocarlas con el mismo denominador, para hacer sumas, para hacer restas, para muchas cosas, uno halla ese mínimo común múltiplo. Bueno, Profe. señor. Una pregunta. Cuando nos piden Sí. comparar solamente dos fracciones, pues obviamente que no sean como tan evidentes y nos dicen, digamos, cuál de ellas es mayor o cuál es menor, ¿existe algún método fácil que utilizando el mínimo común múltiplo? Pues la del mínimo común múltiplo es como la más rápida. O sea, si tengo dos que no sean tan evidentes, por ejemplo, si yo tengo la fracción, supongamos que tengo aquí 3 séptimos y 4 quintos. 3 séptimos y 4 quintos. Listo. La forma de hacerla, digamos, la otra forma sería llevar esto a decimal, ¿cierto? Es decir, convertir esto en decimal. Hallar el decimal de él, del decimal de él, y compararlo como decimales. Pero la más rápida y la más obvia es por fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas me permite compararlas. Mire, por ejemplo, mire, mínimo común múltiplo, 35. Cuando son dos es fácil porque generalmente es el producto de ellos. Generalmente, hay algunos que no. 35, es decir, que este multiplico por ¿cuánto? Por 5 arriba y 5 abajo me quedaría, mire, 15 sobre 35. Y allá multiplico por 7 arriba y 7 abajo, me quedaría 7 por 4, 28 sobre 35. Entonces ya puedo decir que esta es menor que la de acá. ¿Sí? Entonces sería, pues, con el mínimo común múltiplo me parece que es como la más rápida, porque la otra sería convertir a decimal. ¿Cómo convertir a decimal? Pues hacer la división. Hacer la división 3 dividido en 7 y eso me daría 0, 0, y coloco acá un 0, ¿cierto? ¿Cuántas veces está el 7 en el 30? 4, ¿cierto? Y 7 por 4, 28 sobra 2. Y nuevamente, ¿cuántas está el veces 7 en el 20? 2 y ya tendríamos el 0,42. Y ahora el 4 quintos también lo convertimos a decimal. Entonces ya 4 quintos, 0, y aquí me daría 0,8. Y 0,42 es menor que 0,8. Entonces también podría hacer ese proceso de convertir a decimal para saber cuál es menor y cuál es mayor. Profe, ¿Listo? una cosita, le pregunto Señor. esto porque estos días, pues es para que su merced me haga el favor y me explique, ¿no? Porque no estoy muy seguro. Estos días estudiábamos un ejercicio con algunos profesores que nos estamos preparando y alguno de ellos decía que la forma era esta. No sé si será cierta. Él decía, por ejemplo, coja y multiplique en cruz. Entonces decía, ay, no los borre, lástima. Ah, pues en cruz, sí. Es Pues que es por lo favor, mismo. colóquelos y miramos a ver Es si 3 séptimos eso. y 4 quintos. Entonces él decía esto, decía, por ejemplo, multiplique 3 por 5, entonces le da 15, colóquelo donde empezó, colóquelo en el numerador. Ahí encima, eso, 15. 15 Ahora, sobre no, 35. bueno, no más. Entonces decía él ahora, 7 por 4, entonces 28. No, pero deje el 3 por 5, 15, deje el 15.
Eso, Pues coloco aquí el 15, ya coloco el 28. Entonces él decía, de una vez ya se puede saber que la del 28 es más grande. No sé. Claro, Eso decía él. claro, sí, pero de todas maneras tengo que tener claro que debajo un 35, porque aquí es 15 sobre 35 lo que da en realidad. Sí, Daría 15 correcto. sobre 35. ¿Sí? Sino que él hablaba era por velocidad, decía por velocidad, entonces decía 3 por Ah, 5, 15, 5 por 4, 28, ya usted define que la sí, mayor fue la de... pero por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, 8 sobre 16, y allá tenemos 5, perdón, 4 quintos. Bueno, también podríamos hacer la misma, sí, por velocidad, digamos la que usted dice está bien, pero cuando son 3 o 4 números, entonces también pues sí, este caso sería tendríamos que, solamente para 2 fracciones. para 2, sí, para Bueno, 2. gracias, Cuando son profe. varios números, Gracias. pues sí, convirtiendo la homogénea sería mejor. Bueno, vamos entonces a la otra parte, es que voy a tratar de cada clase trabajar un tema, ¿cierto? Entonces el tema de hoy que trabajamos fue como ese tipo de fracciones homogéneas y mínimo común múltiplo. Listo, ahora vamos entonces con la otra parte. Entonces vamos a la parte del simulacro y vamos a hacer igual que en las clases anteriores. Entonces, ustedes contestan el simulacro. Voy a darles hasta las 8, mire, o sea, 28 minutos. Y después entonces vamos a mirar pregunta por pregunta de forma rápida, de forma rápida no, de forma detallada, miramos la solución de cada uno de esos puntos. Entonces ya les voy a compartir el link del simulacro. Vamos a ver si lo tengo. Listo. Entonces lo voy a colocar acá en el chat de Zoom. Listo. Ahí se ve. Lo coloqué en el chat de Zoom y se lo coloco también acá en el chat de grupo de la clase para que lo tengan por ambos medios. ¿Me confirma si ya les llegó? Sí, señor. Listo, entonces los dejo ahí para que se concentren y le con todo. Las preguntas son tomadas algunas de los concursos anteriores y otras son redactadas por mí y otras son tomadas por ahí, pero son preguntas que todas tienen su nivel no de complejidad, es decir, son trabajables, como se dice por ahí. Es decir, continuar con la grabación y miramos entonces aquí ya el resultado como tal de las respuestas que han enviado. Hasta el momento han subido 14 respuestas. Vamos a empezar ya con la solución. La idea es que los que no han acabado, por favor, digan, Virgen María, dame puntería, escogen alguna de esas y le dan enviar. A ver si tenemos suerte. No, mentiras. Terminen y échenle lógica a las preguntas y las acaban de enviar. Mientras tanto, vamos aquí mirando cómo está ya la parte de las preguntas como tal, de lo que han enviado. Entonces ya vamos aquí. Vamos viendo que la tendencia como tal, pues las preguntas son preguntas como las de la vez anterior, ¿sí? Preguntas que se trabajan de esta manera, preguntas tomadas de las pruebas, y vemos que la tendencia en el pasado examen fue algo así, y ahorita ya tenemos una tendencia, no son resultados individuales, sino ya sería como global, una tendencia a una curva así,
una curva que en estadística llamamos una curva normal, es decir, que quedarían los puntajes hacia la mitad y extendido hacia los lados. Por allá veo algún cero, no sé, ese cero creo que fue mío. Mentiras. ¿Listo? Bueno, ahí van, a medida que van subiendo más personas, se va alimentando. Entonces ya llevamos 18 y ahí vamos acá. Entonces, vamos a empezar a solucionar ya. Listo, entonces por favor los que no han enviado le dan enviar y comenzamos entonces a partir de este momento con las diferentes soluciones y estrategias de solución. Más que la solución es más que el resultado. Aquí lo que me interesa es que en cada pregunta es una excusa para repasar ciertos conceptos, para aprender, digamos, metodología y técnicas en la solución de ese tipo de problemas. Bueno, vamos a empezar entonces con este primer problemita para mirar cuánto nos dio. A ver cuánto nos dio este problema en particular. Listo, lo leemos nuevamente. Dice, mensualmente Laura destina el 6% de su salario, 6% del salario a un ahorro voluntario. Si transcurridos 12 meses ha ahorrado 1.800.000, 12 meses ha ahorrado un total de 1.800.000. El salario mensual de Laura es, listo, ahí podríamos partir de las opciones, que es también un proceso válido, ¿cierto? Mire, suponga que la respuesta es A, sáquele el 6% a 900.000, multiplíquelo por 12, y si le da 1.800.000, esa es. Si no le da, entonces pruebe con B, y si no le da, pruebe con C, y si no le da, pruebe con D. Es decir, podemos partir de las opciones, pero lo que yo les explicaba la vez anterior, a veces es bueno y a veces no, porque nos demora mucho en ese caso. ¿Listo? Entonces, aquí este ejercicio lo podríamos hacer muy sencillamente de la siguiente manera. Simplemente, se sabe que ha ahorrado un total de 1.800.000. ¿En cuántos meses? En 12. Ahora les pregunto, ¿con esa información es posible determinar cuánto ahorra cada mes? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿qué operación tendríamos que hacer? ¿Una qué? Tendríamos que dividir Una división. 1.800.000 1.800.000 en 12. Entre Ahora, 12. en un examen de esos, la mejor forma para dividir es mediante simplificación de fracciones. Entonces colocamos 1.800.000 dividido en 12. Podemos hacer la división usual, pero la forma más rápida es hacer como una fracción. Entonces, mire, sacamos mitad de 12, 6, mitad de 18, 9, ¿cierto? Y aquí ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Nuevamente volvemos a sacar mitad. Mitad de 6, 3 y mitad de 9, 4, sobra 1, aquí me quedaría 45 y mitad de 0, 0, 0, 0, es decir, 450.000. En la mente lo podemos hacer, ¿no? 450.000 dividido en 3, ya sabemos que da 150.000. Sin embargo, podemos simplificarlo. Mire, tercera de 3, 1. Tercera de 4, 1 y sobra 1. Tercera de 15, 5, y me quedaría entonces 150.000. Listo. Con esa información ya sabemos entonces cuánto ahorra Laura mensualmente. Es decir, esa sería como la ruta de solución. Y además hay una información que me dan acá. Me dicen que Laura ahorra el 6% del salario y entonces ya sabemos que ese 6% equivale a 150.000. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el salario de Laura? Entonces, ahí sí la podemos hacer con una regla de 3, no hay ningún problema. En este caso, aplica. Entonces decimos que el 6% equivale a 150.000. ¿Qué es el todo? Cuando estamos hablando de porcentajes, el todo, porque me está preguntando cuánto es el salario, ¿qué debo colocar acá? ¿Qué porcentaje? El 100, 100.
100%. Y cuando me hablan de fracciones, ¿qué debo colocar como un todo? ¿El número qué? ¿El número? 1, ¿cierto? Cuando me hablan de fracciones, el todo es el 1 y en porcentaje sería, como es una regla de 3 directa, ¿cierto? Directa, porque si yo aumento el ahorro, aumenta el porcentaje, o si aumento el porcentaje, aumenta el ahorro, entonces se multiplican estas dos y se dividen 6. Sería 150,000 por 100 y lo dividimos en 6. Ahora, tenemos esto, no nos vamos a enredar con esa operación, porque a veces la dificultad está en la parte de operaciones. No, ya sabemos que podemos simplificar, la mejor forma es simplificando. Miren, entonces sacamos mitad de 6, 3. Y mitad, saquemos, no, el 100 dejémoslo quieto porque multiplicar por 100 es fácil, entonces no lo toquemos, dejémoslo quietico. Y saquemos acá entonces mitad de 15, 7 y sobra 1, ¿cierto? Mitad de 10, 5, 0, 0, 0. Ahí quedaría 75,000. Y ahora sacamos tercera de 3, 1. ¿Y cuánto es la tercera parte de 75,000? 25. 25,000, ¿cierto? Que aquí no cabe, me tocó pasar acá. Me quedaría que entonces que esto es igual a 25,000, que es el que quedó sin simplificar, por 100, y por eso les decía, es mejor dejar el 100 quietico, porque multiplicar por 100 es muy sencillo, simplemente le vamos a sumar los dos ceros, que sería 25,000 más los dos ceros del 100, que me va a dar un total de 2,500,000. Obviamente este ejercicio se hace rápido así. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Miren lo que yo les recalco siempre. Las operaciones, es decir, aprender a hacer esto lo aprende uno en un día, ¿cierto? Bueno, vamos a repasar simplificación, vamos a repasar suma de fracciones, eso lo aprende uno en un día. ¿Qué es lo que de pronto no aprende uno en un día? La comprensión del ejercicio, la comprensión de texto. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están dando? Eso sí se aprende obviamente haciendo ejercicios, equivocándose muchas veces hasta que uno se dé cuenta qué es lo que el ejercicio le está dando y le está pidiendo. ¿Listo? Antes de mirar la estadística de los resultados, ¿alguna pregunta de esta operación o algún aporte para este ejercicio? ¿O continuamos? Continuamos. Listo. Vamos a mirar entonces aquí, que me gusta compartir esta parte porque es interesante mirar los resultados. Bueno, estas son las personas que entregaron. Están acá. Bueno, esa es la pregunta, la primera que nos encontramos acá. La respuesta correcta era la opción C, y pues tenemos un porcentaje de acierto alto, ¿cierto? Pero obviamente, mire, hay una tendencia ahí que se me fueron por la D. ¿Qué quiere decir eso que se fueron por la D? Recuerde que todas las opciones vienen para que alguno se equivoque, es decir, todas vienen cuadradas de cierta manera para que uno escriba esa, es decir, ¿qué tenía esa opción D? 3,600,000, no sé, por ahí, pues simplemente, pues, uno se da cuenta que 3,600,000 es el doble de 1,800,000 y a veces uno hace eso. Cuando uno no tiene claro, uno busca en el ejercicio cosas que sumadas o multiplicadas estén en las respuestas y va y contesta eso. Generalmente sucede, ¿cierto? Generalmente uno busca respuestas aquí que acomodadas, sumado, multiplicado, le dé lo de abajo sin ninguna lógica. Bueno, ahora vamos a mirar acá el de las pelotas de tenis. Bueno, dice, una bolsa plástica tiene la capacidad máxima para cargar 80 pelotas de tenis sin romperse. 80 pelotas de tenis.
sin romperse. Si cada pelota de tenis pesa 70 gramos cada una, y cada balón de fútbol medio kilo, un balón de fútbol pesa medio kilogramo, ¿no? El número máximo de balones de fútbol que se pueden cargar en la bolsa sin que se rompa es. Listo. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de este ejercicio? Digamos, trazar el camino de solución. Entonces, sabemos que en total hay 80 pelotas de tenis y que cada una pesa 70 gramos y dice que se pueden cargar en una bolsa. Podemos sacar entonces de ahí la capacidad de la bolsa en gramos, Sí, ¿cierto? señor. Claro, ¿y con qué operación? Pues con una multiplicación, ¿no? Tendría que multiplicar el número de pelotas por la cantidad de gramos. Entonces multiplicaríamos 8 por 7, 56, 56. y le encimamos 1 y 2 ceros, entonces quedaría 5.600 Gramos. Ojo que estamos hablando de gramos. Y aquí abajo estamos hablando de medio kilo. El ejercicio lo copié tal y como estaba, este es tomado de la prueba del 2016. Medio kilo, decía, pues se sobreentiende que es medio kilogramo, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de gramos y kilogramos, no puedo comparar dos cosas que están en diferente unidad. Entonces tendría que convertir esto a gramos. A gramos, ¿cierto? ¿Cuántos gramos existen en medio kilogramo? 500. 500. Recuerden que el prefijo kilo siempre significa 1000, ¿cierto? En cualquier contexto. Kilogramo, kilobytes, kilómetros, ¿cierto? Siempre va a significar 1000. Es decir que un balón de fútbol va a pesar 500 gramos. Y la pregunta que nos hace el ejercicio, como esta es la capacidad de la bolsa, ¿cierto? 5.600, ¿cuántos balones de estos podría meter yo allá? ¿Qué operación tendríamos que hacer? Una división. Una división o multiplicaciones sucesivas del 500 hasta que llegue al número más cercano a 5.600. También podríamos hacer, no, mire, 500 por 6 daría 3.000, por 7, 3.500, por 8, hasta que llegue allá, ¿no? ¿Cuánto es 500 por 10? ¿Qué es la más fácil? 5.000. 500 por 10, eso da 5.000. Y 500 por 11, eso da 5.500. Y allá a esa bolsa le caben 5.600. Como dice, sin romperse, quiere decir que si yo le coloco 12, porque coloco 500 por 12, ¿eso da cuánto? 6.000. Ya va a sobrepasar la capacidad de la bolsa y se va a romper. Entonces la respuesta sería 11. Entonces lo podemos hacer con multiplicaciones así, o como dice la compañera, podríamos dividir, ¿no? Mire, 5.600 dividido en 500. Estos dos ceros se van con estos dos ceros y quedaría 56 dividido en 5. ¿Cuánto es 56 dividido en 5? 11. 11 punto algo, ¿cierto? Un decimal, 11 punto algo. Pero como yo no puedo echar un balón y un pedacito de balón, porque hay que meterle sentido común, ¿cierto? Yo no puedo colocar un balón y medio balón. No, porque dice cuántos balones exactos tendría que echar, entonces 11, ¿listo? Esta división me va a dar 11 punto algo, porque no da exactamente 11. Si fuera 11 sería 55 dividido en 5, ¿cierto? 11 punto algo. Entonces sería 11 la respuesta. Bueno, ¿alguna pregunta de ahí? No. No creo. Vamos a mirar acá. Bueno, aquí hay una gran porcentaje de compañeros que acertaron. 81.8. Bien, hay compañeros que la llevan muy seguramente. Las dos preguntas que llevan hasta ese momento han acertado.
Y allá hay un pequeño porcentaje que me contestaron la A, es decir, aquí esta barrita siempre está grande. 3 personitas contestaron esa. ¿Qué dice esa A? 7. 7, 7, 7, 7. No sé qué harían ahí para contestar 7. Bueno, miremos entonces la siguiente. Aquí ya empezó como a complicarse la cosa, ¿cierto que sí? Sí, profe, terrible. No, mire que esta pregunta es tomada textualmente también de la prueba del 2016. Y hay otras por ahí de otras pruebas. Dice, en una biblioteca de ciencias sociales, quiere decir que solamente hay libros de ciencias sociales, hay 450 libros. Este es de planteo de ecuaciones, eso sale mucho. Tiene uno que practicar porque toca porque el examen es así. 450 libros. Los libros de geografía, ahora me dicen que los libros de geografía se van a llamar ¿con qué letra? X. Con la letra X, es decir, que de ahora en adelante, por eso abajo en las respuestas existe una X, ¿sale de dónde ahí? A los libros de geografía los llamaron X. Corresponden al doble de los libros de política y a la tercera parte de los libros de historia. De acuerdo con lo anterior, esa relación que me dicen ahí sería como la ecuación, ¿cierto? La que me relaciona entre el número total de libros de la biblioteca y el número de geografía se puede expresar como. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Listo, entonces tenemos los libros de geografía, 450 libros en total, y los libros de geografía de ahora en adelante se van a llamar X. X es la variable que representa los libros de geografía. Y ahora vamos a leerlos de la siguiente manera. X dice, los libros de geografía corresponden al doble de los libros de política. Es que el ejercicio dice X, o sea, está dando o sea, que A ver, cómo lo representa uno en la ecuación. ¿Listo? Ahora, mire, estos son los libros de geografía. Dice que corresponden al doble de la política. Yo hago una igualdad. Si los libros de geografía son el doble de la política, de los de política, ¿dónde pongo el 2? ¿Allá o acá? A ver. ¿Cuál multiplico por 2? 2X. Dice que los libros de geografía corresponden al doble de los libros de política. ¿Cuál multiplico por 2? ¿Este o este? ¿La X o la P? A ver. AX. Si me dice que, ahora piensen esto, compañeros. Miren, si me dice que los libros de geografía son el doble de los de política, ahora ¿de cuál hay más? ¿De geografía o de política? De geografía. De geografía. Geografía. O sea que yo tengo que multiplicar el más pequeño para que esto se me convierta en una igualdad. Mire, el 2 va aquí. Esta es la clave del ejercicio. Voy a colocarles con un ejemplo. Mire. Yo coloco acá el número 80 y acá el número 40. Digo que 80 es el doble de 40. Para que esto sea verdad, ¿cuál es el que tengo que multiplicar por 2? ¿El 80 o el 40? 40. El 40. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno coloca el 2 donde dice que es el doble. No, si es el doble, quiere decir que el más pequeño, o sea, P, va multiplicada por 2. Es algo lógico. Uno lo coloca allá. Y tan de malas que allá en las opciones de respuesta viene la de aquí también, como para que uno se equivoque y salga convencido de que le quedó bien. ¿Listo? ¿Entendido por qué pongo el 2 aquí? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Sí, profe. está bien, listo. Entonces voy a borrar acá. Entonces, ¿qué representa la P? La cantidad de libros de política. Y ahora dice otra frase allí. Y la tercera parte de los libros de historia. Entonces, nuevamente, los libros de geografía, ¿qué relación tienen con los libros de historia? Dice que son la tercera parte. ¿De cuál hay más y de cuál hay menos? Hay más de geografía, perdón, ¿qué es que me colocan allá? De historia.
Y la tercera parte de los libros de historia, H. ¿De cuál hay más? ¿De historia, de geografía o de historia? De historia. De historia hay más, ¿cierto? O sea que el más pequeño es X, entonces ese es el que va multiplicado por 3, porque dice que es la tercera parte. Si yo quiero igualarlo, pues lo multiplico por 3. Es lo mismo que se me dijeran que hay 3 veces libros de historia que de geografía. Ok, miren, entonces ya tengo una ecuación y otra ecuación. Ahora, entonces, ¿de dónde sale la respuesta? Pues, ¿qué no hemos usado? Esto. Si me dicen que en total hay ¿cuántos libros? 450 libros. Quiere decir que los libros de geografía, que son X, más los libros de ciencias políticas, más los libros de historia, eso me tiene que dar exactamente 450.000. Los libros de geografía, más los libros de políticas, más los libros de historia, da 450 porque esa es la información que me dan al comienzo. Y ahora entonces empezamos a reemplazar esto. Los libros de geografía valen ¿qué? X más P. ¿Cuánto valen los libros? ¿Cuántos serían los libros P? Que aquí tengo que colocar es P. Como yo sé que aquí me dicen que X es igual a 2P, este 2 lo puedo pasar allá. Es lo mismo que me digan que X dividido en 2 es igual a P. Si tengo que X es igual a 2P, es lo mismo que X dividido en 2 es igual a P, porque lo dividiría ya. Entonces, más P. ¿Cuánto vale P? X sobre 2. Más los libros de historia que son H, que valdría 3X. Eso es igual a 450. Ahora observamos dentro de las opciones. Esta no está escrita así. Hay unas parecidas. Mire, dice X más 2X más 1/3, X más X medios más X tercios, y está 6X. Pero nosotros sabemos esto, mire. Esto es álgebra básica, o sea, mire que sí sale álgebra. Elemental, pero sale, mire. ¿Cuánto es 3X más X, compañeros? 4X. 4X. Y tener X medios es lo mismo que tener 0.5X. Es decir, que toda esta sumatoria va a ser lo mismo que tener 4.5X. ¿Sí? Miren. 3 y 1, 4. Y un medio, esto es lo mismo que tener un medio. Recuerden, y se acuerdan que un medio es lo mismo que 0.5. Entonces nosotros sumamos 3 y 1, 4 más el 0.5, 4.5. Y la opción correcta entonces sería la A. La A. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahora aquí cómo nos fue en esta. Bueno, aquí esta era del examen, no hay, pues tenía que colocarla porque salió en el examen, imagínate, así son de malos los del IFES que le ponen a uno esas cosas difíciles. Y vamos a mirar aquí, bueno, hubo un porcentaje del 12,5% que acertó, pero no tanto ese que acertó, sino que vamos a analizar es qué pasó con la mayoría. Mire, cuando la mayoría, por eso es que estos cursitos así con personas y con profesores y que contesten acá, es bueno porque entonces hay algo, pasa algo ahí, es decir, ¿qué pasó en esa opción B? ¿Por qué era tan apetecida y por qué se me fueron para allá? Entonces vamos a mirar qué fue lo que entendieron mal de ese ejercicio. Les voy a volver a la opción Que tomamos a B X porque allá para hubo todo. una gran frecuencia. La opción B está en el planteo de la ecuación, lo que yo les decía ahorita, miren, jóvenes. Por eso es, ay, perdón, casi que le doy acá donde no es. Bueno, ¿por qué a ustedes se les fue a la mayoría contestó la B? ¿Por qué? Perdón, aquí me toca pasarme para acá. Porque cuando decía los libros de geografía corresponden al doble de los de política. Lo que pasó fue que este 2 que era acá, lo pusieron allá. ¿Cierto que sí? ¿O estoy mintiendo? Sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Colocaron fue el 2 allá. Y aquí, cuando eran los de
los de historia y los demás también colocaron el 3 aquí. Y entonces de ahí donde le va a aparecer esa X, ese 2X que es este, y cuando despejaron el de historia, obviamente el de historia pasaría aquí X tercios, que es exactamente la... Mire que si yo lo hago así, me sale exactamente la opción B, la opción B. Mire, al despejarla de esa manera, me va a salir la opción B. Así es como son de malos los del ICFES. Como ellos saben que la gente se equivoca al armar la ecuación y dicen es el doble y generalmente pone uno el 2 donde no es, dentro de esa gama de opciones le ponen esa para que usted se equivoque y salga convencido de que le fue bien. ¿Listo, compañeros? ¿Entendido ese punto? ¿Sí? Más o menos, Sí, profe. señor, sí, señor. Más Sí, o menos. señor. Bueno, los que, sobre todo, aquí no importa, bueno, pues debería importar, pero en este momento, pues aquí no nos interesa tanto si yo acerté, si no acerté, sino es darnos cuenta del error. Es decir, si yo me di cuenta de la equivocación, sí, yo me equivoqué porque eso ya ganaba, porque la idea es que en un futuro no volvamos a cometer ese error. Decía el profesor en la universidad, en matemáticas, lo malo no es cometer errores, lo malo es cometer los mismos. Es decir, cometa un error nuevo, pero no me cometa los mismos errores de siempre. Esa era pues la consigna y es la consigna en matemáticas. Equivóquese, sí, pero de una manera diferente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente. Profe, Este sí era sencillito. También, mire que los del ICFES son malos, pero no tan malos, porque mire, le ponen a uno cosas sencillas para que haga. Dice, las clases en el colegio iniciaron a las 7 a.m. y terminaron a la 1 p.m. ¿Cuántas horas hay de las 7 a la 1? profe, espere una pregunta. Sí, sí, dígame. O para, por ejemplo, uno ampliar ese tema que estudia, ecuaciones, algo así, busca uno o qué. Para aprender esto, mire, les voy a dar la clave. Mire, aquí voy a presentarles la clave para usted volverse ducho en eso. Mire, la tengo aquí a la mano. A ver, profe. Perfecto. No se asuste, ¿no? Oh, Pero exactamente cuál es el capítulo que tiene esos ejercicios, profe. El álgebra de Baldor. Mire, uno puede comenzar por hacer problemas de planteo de ecuaciones, problemas de planteo de ecuaciones que hay donde uno aprende a, digamos, a plantear esto. Por ejemplo, voy a mirar acá, digamos, en la página 131, dice problemas sobre ecuaciones enteras de primer grado. Aquí es donde dicen, por ejemplo, la suma de A y B es 84 años y B tiene 8 años menos que A. Si B tiene 8 años menos que A, me dice, B igual a A. Me dice acá, dice, estoy leyendo, B tiene 8 años menos que A. ¿A cuál eso le resto 8? Para que la igualdad sea verdadera. A la ¿A quién? A la A. Si B tiene 8 años menos que A, quiere decir que A tiene más. Entonces le tengo que quitar 8 para que se me convierta en una ecuación y sea real. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos saben que como dicen, B tiene 8 años menos, entonces ¿qué le va a hacer? Uno le resta 8 años es al que tiene menos. ¿Y por qué? Porque como que uno trata de copiar textualmente como viene ahí. No, lo que importa ahí es la interpretación. Entonces, si nosotros, esto se hace, digamos, por ejemplo, yo les explico un ejercicio, ustedes me entienden eso. Pero van a hacer otro y empieza, mire, les recomiendo, mire, mire, lo abrí ahí, capítulo 9, página 131 del álgebra de Baldor. Comienzan con lo más sencillo. El álgebra de Baldor es un libro que viene súper fácil de leer, es decir, no es tan complejo, entonces no hay ningún problema ahí. Ok, entonces es eso, o sea, les recomiendo, gracias al profesor que me preguntó ahí, mire, en toda casa hay álgebras de Baldor, en internet se consiguen en PDF, esa es fácil, eso no es cuestión de trabajo. Difícil ese sí ya es otro nivel, pero no, por el momento ustedes no apóstol, álgebra de Baldor, que esa es la elemental, básica.
Bueno, entonces estábamos en el de ¿qué? En el de la hora. Dice que entran a las 7 y salen a la 1. ¿Cuántas horas hay de 7 a 1? 6. 6, ¿cierto? Recuerde que la 1 son las 13, entonces de 6 a 7 a 6, 13. De 7 a 13, 6. Lapso durante el cual se realizaron 2 descansos de 30 minutos cada uno. Descontando, mire, ojo porque a veces uno omite esto. Descontando los tiempos de descanso, es correcto afirmar que las manecillas del minutero del reloj recorrió un ángulo de... Listo, entonces miramos aquí, allá les hice el dibujito del reloj. Entonces tenemos un total de ¿cuántas horas? 5 horas. ¿Por qué? Porque dice que descuentan y me están hablando entonces del minutero. Ojo, porque si le dijeran el segundero o el horario, entonces sería diferente, ¿no? ¿Cuántas vueltas da el minutero en una hora? ¿Cuántas? ¿Cuántas vueltas da el minutero en una hora? 60. Una. No. Una vuelta en una hora. El minutero, mire, están hablando del minutero, da una vuelta en una hora, ¿cierto? Ahora, como estamos hablando de una circunferencia, es decir, que recorre un ángulo de ¿cuántos grados? De 360, ¿cierto? Y me dicen que en 5 horas, porque dice descontando el descanso, es decir, que tendría que coger ese 360 y multiplicarlo por 5, ¿cierto? Entonces 5 por 0, 0, 5 por 6, 30, 0 iba en 3, 5 por 3, 15 y 3, 18. 1800. ¿1800 qué? Grados. Quiere decir que ese segundero dio o giró un ángulo comprendido o equivalente a 1800 grados. ¿Qué tendría que saber ahí? Pues primero que todo comprender el ejercicio. Saber que están hablando del segundero, perdón, del segundero no, del minutero y que en una hora da una vuelta, porque eso es 60 minutos. ¿Listo? Y me están preguntando son los grados, no los minutos, porque si yo miro, pues una vuelta tiene 60 minutos, pero en grados son 360 grados. Profe, Ok, entonces, ahí hay un error, profe. ¿De dónde sale ¿sí? ese Porque los grados luego no se toman positivos, es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo que pasa es que esos grados positivos o negativos es cuando yo estoy trabajando en un plano cartesiano, ¿cierto? Es decir, si yo estoy trabajando en un plano cartesiano, tengo eje X, tengo eje Y, y me dicen que marque un ángulo de menos 40 grados, simplemente el menos es para indicar el sentido en el cual yo lo trazo, para abajo, pero en realidad los grados son positivos, es decir, el menos simplemente es un símbolo que es para indicar la dirección a la cual yo voy a medir esos 40 grados. Es decir, que acá en realidad no hay negativos, es decir, todos serían positivos, independientemente si las da para allá o las da para acá. Y ¿Qué mire que en las sucedería? opciones no hay negativos. Correcto, pero Señor. ¿qué sucedería si en la opción nos colocaran un negativo? Ahí lo ponen a uno a pensar feo, ¿cierto? Lo que pasa es que, esos negativos existen, pero solamente en el plano cartesiano. Y en realidad no existe. El menos es simplemente es un número para indicar que fue medido en ese sentido, que fue medido en el sentido de las manecillas del reloj. Porque para acá, pues 40 serían para arriba, 40 grados, pero esto como tal, el valor del ángulo, ese sí es positivo. El menos es simplemente para indicar el sentido, pero cuando se trabaja en un plano cartesiano. Aquí no existen negativos, es decir, échelo para donde lo eche es los mismos grados, ¿sí? Es como cuando usted dibuja un triángulo. Usted dibuja el triángulo y le mide los grados y ya, todos son positivos, porque en realidad, ¿por qué es positivo? Porque es que
un ángulo es una medida, es como una longitud, es como el tamaño de algo, y eso pues en realidad no podría ser negativo, ¿cierto? El menos es en el plano cartesiano, vuelvo le repito, que es cuando ya trabaja uno allá en geometría analítica o cuando ya uno mira allá, entonces ahí sí tiene que tener en cuenta eso. Sí, como se dan cuenta, pues aquí no tenemos opciones negativas, ¿no? Entonces opciones negativas no hay. Mire que todas son positivas y aquí la respuesta correcta sería C. Ahora miremos la opción B. ¿Qué pasa con la opción B? Perdón, ahí creo que todas están configuradas para que uno conteste algo, ¿cierto? Dependiendo de cómo haya comprendido el ejercicio. Entonces esa sería la opción C. Miramos aquí. Y lo que les digo, mire, el ejercicio era muy sencillo y vamos a ver qué sucedió con esa A. Porque mire que la mayoría contestó mal. La mayoría contestó la A. ¿Por qué la A? Venga a ver, ¿qué tiene esos 150 grados? A ver. 60. A ver, alguien de los que contestó A, dígame, ¿de dónde sacó? ¿Por qué sacó 150? Una sola personita, tranquilos que aquí es... ¿Cómo es? Bueno, una persona de allá que le hubiera dado 150. ¿De dónde sacaron el 150? Yo no me explico. Bueno, de 7 a 1, Profe, pues de no 6 a 1 y 7. Señora. profe, pues, contesté el 150, pero pues yo me imagino que o sea, se tomaron que de 7 a 1, ahí hay 6 horas, ¿cierto? Menos la hora de los 2 descansos, sería entonces ahí O sea, se tuvo en cuenta el minutero. y sería un ángulo de 150. Me imagino que lo tomaron así, con las horas que trazó el ángulo, la hora. Exacto, yo también lo hice así. Ya. Entendí que se... Yo sí leí con lo del minutero, pero lo que estoy mirando de pronto de dónde sacaron el 150 grados, de pronto fue por esa forma. Sí, ya tiene lógica, ¿no? Tiene lógica porque sería entonces el ángulo que está ahí, pero entonces ahí habría que, pues entonces como repasar la lectura del ejercicio y entender qué es lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, ojo, porque ahí veo un errorcito que toca ¿qué? Toca corregir, porque es bastante la frecuencia de lo que estaba allá. Bueno, aquí como esta información era muy amplia, entonces yo la coloqué ahí y la pregunta estaba más abajito. ¿Tuvieron problema en eso? No creo, ¿cierto? Inclusive yo arriba les había colocado. A ver, los que estuvieron la clase anterior, esta es la misma gráfica, ¿cierto? Es que en esa era para 2 preguntas, entonces hoy le puse la otra. Decía, la gráfica muestra los resultados promedio de una institución de educación superior en uno de los módulos de la prueba Saber Pro entre el 2011 raya 1 es y el 2014 raya 2 comparados en los resultados promedio nacionales en el mismo módulo y en los mismos periodos. Y allá tenemos entonces la gráfica. Como pueden observar, aquí en la parte de arriba, esta línea significa los resultados de la institución, de un colegio, de una universidad, y aquí abajito todo esto, la de abajo, la más gruesita, serían los resultados nacionales. Y ahora me van a hacer aquí abajito una pregunta. Dice, si se quiere graficar la tendencia en el tiempo de las diferencias entre el promedio de la institución y el nacional, la forma más efectiva de hacerlo es. ¿Qué significa la diferencia? Quiere decir que yo debo restar la institución menos la nación. Entonces, mire, si restamos 10, el que está arribita, 10,9 menos 9,8, eso me daría 1,1. 10,7 menos 10 daría 0,7. Esas diferencias son las que las quieren representar gráficamente. Y aquí nos colocan entonces estas opciones, así. Entonces, en cada uno de esos valores están las diferencias y están las que son. Pero me dicen, la forma más efectiva de hacerlo.
no me quieren decir cuál es la forma correcta, porque todas son correctas. La primera es correcta, es decir, esta forma de hacerlo así está bien, ¿cierto? Mire, 11, 07, que es la diferencia, 09, y aquí hay una diferencia negativa, quiere decir que la nación ahí fue mejor que la institución, porque el restar sale negativo. Esto también está bien, esta telaraña y este diagrama de pastel, y esta telaraña y ¿ese qué? Bueno, la opción B. Ahora, de esas todas sabemos que están bien, es decir, la información que está colocada ahí es la correcta. Ahora, ¿cuál es la mejor o la más clara para evidenciar esas tendencias? Dice, la tendencia. La A, B, C o D. ¿Cuál contestaron ustedes? La B. La B, ¿cierto? La B. Bueno, ahí un repasito de estadística. ¿Qué nombre recibe esa gráfica? Entonces tenemos acá un histograma, ¿cierto? Que es la mejor forma porque dice acá, si se quisiera graficar la tendencia en el tiempo, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que cada vez las diferencias van a ser más pequeñas hasta que la nación logra superar a la institución. Entonces ahí la respuesta correcta es la B. Y es un ejercicio que se soluciona pues obviamente colocándole sentido común, colocándole lógica y sobre todo entendiendo lo que dice aquí arriba. Dice, la forma más efectiva. No me están preguntando cuál es la que está correcta o incorrecta, porque si me dicen la más efectiva, quiere decir que todas son correctas, pero hay una que sirve más para lo que quieren mostrar. Mire, esta gráfica de pastel, pues en realidad ahí yo no veo a ver una tendencia, solo unos resultados. Entonces, la que mejor sirve sería esta y luego ¿cuál seguiría? Esa. Pero esta es mejor. Entonces, por eso, la respuesta correcta es la opción B. Y pues por el histograma. Entonces, vamos a mirar acá. Ay, felicitaciones. Ahora sí, mire, eso, mire, así es que tienen que quedar todas las preguntas. Mire, 100% correcto. 100. Le van Bien. a dar poca Y puntuación a esa pregunta, porque todos contestaron bien. sí, pero el que le conteste mal, le van a descontar mucho. También tiene eso. También tiene eso. La palabra es RASH. Es el sistema módulo estadístico con que califica el ICFES. RASH, que es una metodología inventada por un señor de ese apellido RASH, donde hacen esos cálculos allá y todo lo demás. La idea es que le quede bien, porque, digamos, si nada más miremoslo de esta forma. Si al 100% de la población, digamos, por ejemplo, si al 99.9% de la población le quedó bien y usted está en ese 0.1 que le quedó mal, entonces también lo va a afectar significativamente. Ay, perdón, bajé a la otra. Lo va a afectar significativamente. ¿De cuántas maneras se puede ordenar la palabra Luis? A ver, entonces vamos a mirar aquí. Bueno, esto es lo que algún profesor me preguntaba aquí de un diagrama de árbol. Entonces, la palabra Luis, la podríamos ordenar de la siguiente manera. Lo vamos a hacer así, pero la idea es que después vamos a hacer de la siguiente manera. Supongamos que escribimos Luis. Entonces, si la L está en el primer lugar, ¿cuántos lugares voy a tener para el segundo? ¿Cuántas opciones? 3, que sería la U, la I y la S. De aquí, si la U está en el primer lugar, aquí estaría la L, la I y la S. Igualmente aquí saldrían 3, que sería la L, la U, la S, y de aquí saldrían 3, que sería la L, la U y la I. Ahora, si L es primero, U segundo, ¿cuántas hay aquí? 2. Y aquí habrían 2 y aquí habrían 2. Si L está de primeras, U de segundas y terceras, aquí quedaría S y aquí quedaría I.
Ahí, igualmente aquí quedaría entonces L, I, aquí quedaría US, aquí quedaría SU, aquí quedaría UI y aquí quedaría IU. Y aquí se repite exactamente igual. Pero entonces, en este diagrama, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, aquí tenemos ¿cuántos? 4. ¿Cuántas ramitas salen de cada uno de esos? 3. Y de estos 3, mire, salen 3. Y de esos 3 salen 2 y de cada una de esas 2 sale 1. Es decir, que en realidad sería 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es 4 por 3 por 2 por 1? 24. 24. Y otra forma de escribirlo es 4 factorial. Vamos a aprendernos esa notación factorial que se coloca con un signo de admiración. ¿Qué significa 4 factorial? Pues 4 por 3 por 2 por 1. ¿Qué significa 5 factorial? 5 factorial significaría entonces ¿qué? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es 5 factorial? 120. 120. 120. Ya llevaba 24 por 5, entonces sería 120. Entonces, esto era un diagrama inicial. Siempre que me den un grupo de elementos no repetidos, ¿por qué no repetidos? Porque la L, la U, la I, la S no se repiten y me pidan de cuántas maneras los puedo ordenar es n factorial. N factorial. Entonces, por ejemplo, una palabra que tenga 5 letras. Se me ocurre esto. 5 letras diferentes. 1, 2, 3, 4 y 5. Imagínense ustedes en un examen de esos y que les quede un minuto y ponerse en hacer esto con 5, ¿no? Eso es con 4 y miren lo que sale. Y eso que no lo hice todo, ¿no? Ahora imagínense con 5 y sacar toda esa flechita, eso ya se vuelve un 8. Simplemente sabemos, hay 5 letras, entonces ¿de cuántas maneras las puedo ordenar? Fácil. 5 factorial. ¿Y cuánto es 5 factorial? Pues 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que eso es 120. Entonces simplemente este ejercicio lo coloqué para enseñarles la fórmula de ¿qué? De n factorial. N factorial se usa ¿para qué? Para ordenar elementos. Profe, una Por ejemplo, pregunta. O sea, el número señor, de letras. ¿el número de qué? De formas en que se pueden organizar. Profe, una ¿Cierto? Por ejemplo, pregunta. usted tiene las letras A, B, C. ¿De cuántas maneras las puedo escribir? Ah, pues si tengo 3 letras, las puedo escribir de 3 factorial y 3 factoriales. 3 por 2 por 1, o sea, 6. Así de sencillo. Okay. ¿Qué sería qué? Para ordenar. Un caballero por allá iba Sí, a decir algo. Escucho. profe, y usted nos dice que esto es para el caso en que no se repita ninguna letra. Coloquemos uno fácil, En por que no ejemplo, se la repita palabra ninguna. casa, La palabra casa. casa. La palabra casa. Bueno, correcto. La palabra casa, casa, casa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo 4, pero no digo que es 4 factorial, porque si yo intercambio estas dos como son iguales, pues si yo echo esta para acá y esta para acá, va a ser exactamente la misma. No tendría sentido. Aquí hay la fórmula cambia un poquito, se la explico con este ejemplo. Sería el número de elementos arriba, 4 factorial. Y cuento los que se repiten. Mire, la A se repite 1 y 2 veces, y entonces lo divido abajo, dividido en 2 factorial. Y ya. Y hago la operación. Entonces, mire, sería 4 factorial, ya sabemos que eso es 24. 2 factorial, ¿cuánto es? 2. ¿Dos? 2. 2 factorial es igual a 2. Y 24 dividido en 2, eso daría 12. Así. Es decir, Gracias. debajo se coloca las letras que se repiten, es decir, eso entraría a multiplicar debajo. Con otro ejemplito, por decir algo, con la palabra, mire, la palabra matemáticas. Bueno, sin la tilde.
La palabra matemáticas, si yo me pongo a ordenarla, ¿cierto? ¿De cuántas maneras la puedo ordenar? Pues contemos las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Es decir, arriba escribo 11 factorial. Y ahora miro las que se repiten. Mire, la M aparece aquí y aquí. La M se repite ¿cuántas veces? 2. Entonces, 2 factorial. Por, y empiezo a multiplicar. La A, 1, 2, 3 veces. 3 factorial debajo. La T, 1, 2, otro 2 factorial. Por la E, solo una vez, no coloco nada. La M ya la miré, la T, la A ya, la T también, la I una vez, la C una vez, la S una vez. Es decir que aquí ya no se hace más y la respuesta sería eso. Lo que dé ya después de hacer las operaciones, que es una operación un poquito larga. El poder de los factoriales es muy grande. Vamos a mirar un ejemplito aquí. Voy a usar este programita aquí para hacer ese cálculo. Bueno, ahorita que está de moda el ciclismo. Supongamos que en una carrera como el Tour de Francia corren 100 ciclistas. ¿De cuántas maneras pueden llegar a la meta? Es decir, ¿de cuántas maneras pueden llegar en una competencia en un día, teniendo en cuenta que todos tienen las mismas capacidades? La respuesta sería ¿qué? 100 factorial, ¿cierto? Si hay 100, ¿de cuántas maneras puede ordenar 100 personas? Pues 100 factorial. Ese número, ¿cuánto creen que da? A ver, más o menos, 100 factorial, ¿cuánto daría? Como 1 millón. ¿Un número qué? ¿Más de 1 millón o menos de 1 millón de veces? Como 1 Más. millón. ¿Ah? Miremoslo acá. Mire, ese es el número. ¿Alguien lo puede leer? Ese es el número de formas diferentes en que pueden organizar 100 elementos, es decir, es 100 factorial. El factorial es un número, es un valor o un operador que hace que eso crezca demasiado rápido. Es decir, 100 factorial es eso, ya, así de grande. ¿Listo? Bueno, era como algo adicional Ese ahí para ejercicio ese. no nos va a salir. Pueda que sí, pueda que sí, pero cuando son ejercicios así, en las opciones no viene el número. O sea, usted puede colocar como opción 100 factorial, es decir, las opciones pueden venir escritas en factoriales, 30 factoriales, es decir, dentro de las opciones A, B, C, D, es decir, obviamente no van a colocar ese chorrero de números, pues colocan su equivalente, que es el 100 factorial, es decir, podrían escribirla así también. Bueno, vamos entonces con la otra, porque nos pasamos de las 9, de aquí para adelante son minutos extras. Extras. De aquí para adelante empezamos con extras. Bueno, ¿qué porcentaje? Pero a mí me faltó mirar algo, me faltó mirar las respuestas aquí, ¿no? De ustedes. Ah, les fue bien. En el del 4 factorial. ¿Lo hicieron con el factorial o lo hicieron el matachito ahí y empezaron a hacer líneas? Cierto que es como también válido. Literal. Es válido hacer el matachito y No. empezar a hacer las líneas. O quien ya supiera, pues puede hacer el 4 factorial. Correcto, está bien. Listo, ahora dice aquí. ¿Qué porcentaje de los encuestados prefieren el tipo P? Bueno, es que parece que como que faltó un enunciado. Dice marcas de T, P, Q, R, S, T. Preferencia 20, 10, 15 y 5. Entonces, para hacer ese ejercicio, como me están preguntando, ¿qué porcentaje prefiere la marca qué? La marca P. Entonces, recuerde que para sacar el porcentaje es este 20 dividido en el total, es decir, que necesitaríamos la sumatoria. ¿Cuánto da la sumatoria de todos estos? Entonces tendríamos 20 más 10, 30, más 15, 45, más 5. 50. Tendríamos entonces 50. Quiere decir que de 50 encuestados, 20 prefieren la marca P.
¿sí? La marca P de T, 20 de 50. Y 20 de 50, ¿cómo lo escribo? Así, 20 de 50. ¿Y qué es 20 de 50? Pues 20 sobre 50, que podríamos cancelar el 0, y esto es lo mismo que tener 2 quintos. 2 quintos. Ahora, ¿cómo convierto esto a porcentaje? Ahí, pues sí podríamos hacer la división usual que ya sabemos. 2 dividido en 5. 0, y coloco un 0 allá. 5 en 20, 4 veces 4 por 20, listo. Entonces, todas estas formas son equivalentes. Tener 2 quintos es equivalente a tener 0,4 y es equivalente a tener 0,40. Recuerde que después del último, usted le puede poner el número de ceros que sea y eso sigue siendo equivalente. Y 0,40 hablado, perdón, 0,40 es lo mismo que 40 dividido en 100. Y 40 dividido en 100 se escribe así, 40%. En realidad el 40% significa 40 dividido en 100. Esto fue algún perezoso que por no escribir esto se inventó esto. Pero en realidad esto y esto y esto y esto y esto, todos son la misma cosa. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se me desbarató el tablero. 5 formas de escribir lo mismo. ¿Listo? Entonces ahí la opción correcta era ¿la qué? La B. Esta era B, pero de la anterior. Bueno, aquí yo como que ya me empecé fue a descuadrar entre las respuestas. Bueno, la verdad es que no sé aquí en cuál voy. Esta era la B, o sería que la marqué mal allá. Bueno, y ahorita reviso eso, de allá de las respuestas. Entonces, en esta la opción correcta era la B. Ahora vamos a mirar. ¿Esta es la última? No, mentiras, falta otra. Vamos a mirar esta. Dice, de un total de 150 personas, un 30% dice haber salido del país. Si dicha respuesta se desea representar en un gráfico circular, ¿sí? Mire, es algo de estadística. Recuerde que una forma de representar información es mediante los gráficos circulares, llamados también gráficos de pastel. ¿Cuántos grados medirá el ángulo que corresponde al porcentaje de personas que dice haber salido del país? Entonces, aquí sí lo mejor es hacer el dibujo. Entonces, si nosotros hacemos el dibujo, con el dibujo de esa situación, pues vamos a entenderlo un poquito mejor. Entonces, vamos a hacer la circunferencia y vamos a graficar acá ese porcentaje. Entonces dice, de un total de 150 personas, el 30% dice haber salido del país, 30%. Y me dicen cuánto es el ángulo que debo que colocar acá. Recuerde que en el diagrama circular, uno mide el ángulo para colocar, pues, el diagramita y que sea proporcional a lo que me dicen acá. Esto lo puedo hacer de varias formas. Una, pues, ¿cuántos grados tiene una circunferencia? 360. Y esos 360 serían el 100%. Es más, ni siquiera usar el 150 porque daría igual. Mire, el 100% son 360 grados. Entonces digo acá una regla de 3. Mire, 360 grados equivalen al 100%. Mire, una regla de 3 con grados y porcentaje. El 30%, ¿a cuánto equivale? Y despejamos, multiplicamos en cruz, dividimos. Entonces sería este dividido en acá. Sería 360 por 30 dividido en 100. Fácil, ¿por qué? Porque hay 2 ceros arriba y 2 ceros abajo. Mire, este 0 se va con este 0, este 0 se va con este 0. Finalmente, la operación radica en multiplicar, ¿qué? En multiplicar 36 por 3, que lo puedo hacer en la mente o hágalo aquí a mano. 6 por 3, 18, 8 va 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. Me daría entonces 108 grados. ¿Listo?
¿Hice uso del 150 personas? No, no. Porque en realidad pues tenía el porcentaje y yo sé, pues hago la regla de 3 y me sale de una vez. Ahora, ¿puedo hacer uso también del 150 personas? Sí, da exactamente igual. Si yo le calculo el 30% a 150, ¿cómo voy a hacer ese cálculo? Tendría que multiplicar 150 por 30 y dividirlo en 100. Así se calcula el 30%. Multiplico por 30 y divido en 100. 0 se va con 0, 0 que va con 0. Me quedaría 15 por 3, 45. Aquí estoy hablando de personas. Y estas 150 personas es el total. Entonces hago otra regla de 3 y me va a dar exactamente lo mismo. Miren, diría entonces 150, en este caso sería con 150. Personas equivalen a ¿qué? Al 100%. Ahora le pregunto acá, 45 personas, ¿qué porcentaje es? Entonces, este 30 ya está incluido porque con ese fue que hallamos el 45 y vuelve y sale. Miren, multiplicamos estos dos y dividimos en estos dos. Entonces quedaría X igual a 45 por 100 dividido en 150. Este 0 se va con este 0. Aquí simplificamos, acá sacamos tercera de 15, 5, tercera de 45, 9, y me quedaría 90 dividido en 5, no, perdón, aquí por este lado no, algo hice mal. Bueno, aquí por este lado ya obtuvimos que la respuesta era ¿cuánto? 108, pero permítame reviso acá porque aquí hice alguna operación que de pronto no correspondía. Bueno, tenemos que 150 personas es el total. 150 personas y el 30% de 150. El 30% de 150 sería 150 por 30 dividido en 100, daría 45. 45 personas. Entonces yo digo, a 150, que es el total, le corresponde un ángulo, perdón, estamos hablando de ángulos, sí. No es un ángulo de 360 grados, es así. A 45 personas, ¿qué ángulo le corresponde? Es un lapsus. Listo, y multiplicamos, sería multiplicar 45 por 360 y dividirlo en 150, y al hacer esas operaciones vuelve y me da 108. Entonces, ese ejercicio lo podemos mirar de dos maneras diferentes. ¿Cuál es la más fácil? Pues obvio la primera, porque no usé ese 150, sino simplemente pues esta regla de 3 y ya, sale. ¿Ok? Vamos a mirar entonces acá cómo les quedó. Yo creo que les quedó bien. Entonces, este era este ejercicio, pero lo que pasa es que aquí ya como que me desubiqué. La respuesta correcta era la B. Bueno, será este, ¿cierto? Entonces ahí el 70.8 le quedó correcto. Ahora vamos para el último. Listo. Sí, el anterior era la B, la que estaba allá, 70.8 lo contestó bien. Me imagino que lo harían de la forma que yo hice. ¿Cuántos números entre 2 y 2021 son divisibles por 3? Listo. Entonces, los números entre 2 y 2021 que sean divisibles por 3 o divisibles en 3. Entonces, el número 2. Listo. 2 y 2021. Entonces, los números entre el 2 y el 2021 sería el número 2, el número 3, el número 4, número 5, número 6, puntos suspensivos, coma, y por aquí entonces iría el 2021, antes del 2021 iría el 2020, y antes del 2020 iría el 2019, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esa sería la lista de los números desde el 2
hasta el 2021. Ahora, me dice que sea divisible en 3, o por 3, igual. Bueno, entonces primero vamos a repasar esto. Criterio de divisibilidad. Divisibilidad en 3. ¿Quién me puede regalar ese criterio? ¿Cuándo un número es divisible en 3? Cuando al sumar las cifras que lo componen da un múltiplo de 3. Cuando al sumar las cifras que lo componen da un múltiplo de 3. Los primeros pues es sencillo, ¿no? Entonces sabemos que el 3 es divisible en 3. El 6, luego seguiría el 9 y así sucesivamente. Ahora vamos a mirar el 2021. 2 más 0 me daría 2, 4 y 1, 5. Este no es divisible en 3. 2 más 0, 2 más 2, 4. Este tampoco. Y el 2019 me daría 2 y 1, 3 y 9, 12. Este sí es divisible en 3. Ahora, los números divisibles en 3 están de 3 en 3. Mire, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Es decir, que podríamos sacarlos aquí en una lista aparte. Mire, el 3, el 6, el 9, el 12, puntos suspensivos, coma, el último de esa lista sería el 2019. ¿Y cuál sería el que está atrás? ¿El 2000 qué? El 2016, correcto. Y por acá el 2013 y así sucesivamente. Ahora vamos a mirar cuántos hay. ¿Cuántos hay hasta el 6? 2, que sería, coja el 6 y divídelo en 2. Mire, 6 dividido en 3, perdón, me daría 2. ¿Cuántos hay hasta aquí? 3, que es 9 dividido en 3. ¿Cuántos hay hasta ahí? 4, que sería 12 dividido en 3. Entonces yo quiero saber cuántos hay hasta allá, hasta el 2019. Pues sencillo, coja el 2019 y divídalo en 3. Entonces mire, tercera de 3, 1. Tercera de 2, 1. Sobra 1. Perdón, tercera de 2. Tercera de 20, 6. 6 por 3, 18 y sobran 2. Tercera de 21, 7. Y tercera de 9, 3. 673. Quiere decir que entre el 2 y el 2021 hay 673 números múltiplos de 3 o divisibles en 3, que es igual. Ahora, ¿qué teorías hay ahí? Pues simplemente el criterio de la divisibilidad y el resto es pues darse uno cuenta de eso, ¿cierto? Darse uno cuenta de eso y de sacar esta listica y de que saber la posición en la cual está el número sería el equivalente a dividirlo en 3. Ya sale. ¿Listo? ¿Cómo les fue en ese ejercicio, compañeros profesores? ¿Bien? Mal. Mal, ¿por qué? Vamos a mirar a ver los resultados. La estadística no miente. Bueno, mire. Es que no, es que yo estoy descuadrado aquí en las barritas estas. Esta es la que, o sea, eso está bien, lo que pasa es que yo aquí al momento de bajar me descuadré. Ahí la respuesta correcta era la B. Ahora, ¿qué se da uno cuenta? Generalmente, pues yo como matemático, pues a mí me gusta la parte estadística aquí. Cuando sucede esto, si nos damos cuenta, los resultados de esas frecuencias son muy parejos, con una tendencia aquí superior en la respuesta correcta. Cuando eso sucede, quiere decir que hubo algo que llaman pinochazo. Sí, como no entendí, démosle ahí por eso, y por eso se va así, porque no, como que no había ninguna. Generalmente en las otras, mire que así hubiese quedado mal el ejercicio, había una tendencia. Había una tendencia hacia una respuesta, sea una errada o una o correcta, siempre había la tendencia ¿a qué? A contestarla hacia algún lado. Aquí casi estuvo parejo, bueno, los que contestaron esta muy bien y los demás pues también. Listo. Entonces, vamos a